¡Prepárate! No es lo mismo una quincena que una quincena en el Super Extra. ¡Los amos del ahorro! El tema de la minería metálica en Panamá genera opiniones diversas. En la actualidad, pese a su desarrollo, se mantienen debates constantes alrededor del mismo. Petaquilla Gold quiere compartir con todos los panameños su visión de esta actividad, permitiéndoles, a través del documental Perspectiva Real, conocer los antecedentes, cómo fue desarrollado el proyecto y el funcionamiento actual del proyecto minero Molejón, proyecto desarrollado en la comunidad de Coclecito, distrito de Donoso, provincia de Colón, República de Panamá. En tiempos en que se habla de minería a tajo abierto, les presentamos un proyecto de minería responsable. Aquí en Panamá, la extracción del oro. Hace 500 años Panamá fue atractiva para los españoles por el oro que vieron en los adornos que lucían los indígenas o los pobladores de las primeras naciones, como gustan decir en el Istmo, y por la posibilidad de conseguir un pasaje o canal hacia el mar de las Indias, del que hablaba Marco Bruto. El oro que los ornamentaba era una clara muestra del volumen que se podría extraer de esas tierras. Los indígenas estiraban y amasaban el oro de 18 o 24 quilates, material blando, y luego moldeaban sus figuras. No se equivocó Colón, ni quienes lo siguieron tras llegar a las costas de Panamá en su cuarto viaje. El oro abundaba en la zona y los indígenas hablaban de un mar existente al otro lado del istmo. Además de la evangelización, Colón tenía como cometido llevar oro a España para financiar la cruzada que permitiera devolver a manos cristianas los santos lugares de Jerusalén. En la desembocadura del río Belén, en la región a la que puso el nombre de Veraguas, el almirante intentó fundar la primera población española del continente americano, pero su intención naufragó por la hostilidad del cacique Quibián. Tiempo después, y tras la muerte de Colón, la corona española dividió el istmo en dos gobernaciones, Nueva Andalucía y Castilla del Oro. Hoy, más de 500 años después, el gobierno panameño concede la explotación de oro en un total de 100 hectáreas a un particular. Nuevamente se comienza en este lugar de América a extraer el mineral en forma masiva. La empresa Petaquilla Gold, parte del grupo Petaquilla Minerals, es quien tiene la concesión de las 100 hectáreas, de las que explota hoy 40, y se extraen entre 200 y 250 onzas por día. El titular del grupo es el panameño hispano Richard Pfeiffer Carles, segundo apellido que lo liga al reconocido exobispo de Barcelona. Pfeiffer Carles se embarcó en un proyecto de minería responsable y moderna que le invitamos a descubrir. El emprendimiento se conoce como Proyecto Minero Molejón. Está en el Cerro Petaquilla, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Tres áreas se desarrollan aquí y son lo que vamos a ver ahorita. Planificación define qué se mueve, de dónde, hacia dónde y cuándo. Geología comprueba que el plan se ajusta a las reservas que tenemos y operaciones ejecuta el plan. ¿Con qué? Con equipo pesado, con perforación y con voladuras, con explosivos. Esa ejecución es la que presta como servicio PDI. En perforación, en movimiento de tierra. Una vez esto se desarrolla, el mineral queda en la puerta del proceso. ¿Qué sucede con nuestro mineral? Nuestro mineral no es visible. Son partículas dispersas en el resto de los materiales. Nuestro proceso arranca con un proceso físico de trituración. ¿Por qué trituramos? Porque esta pequeña partícula de oro, que está asociada al resto de los materiales, debemos exponerla.
Y la primera fase para exponer esa partícula es llevar el tamaño de la roca al mínimo posible. En nuestro proceso de trituración y en nuestro proceso ya de molienda, llevamos estas partículas hasta un tamaño de 74 micrones. ¿Qué permitimos? Exponer la partícula de oro y permitir que nuestro reactivo la alcance y la separe del material. En ese momento, nosotros hemos logrado separar nuestra primera partícula de oro. Aquí, en la primera etapa de la molienda. Luego les explicaba a Rafael que entra un proceso de espesamiento a donde separa líquidos de sólidos, pero ¿por qué los separamos? Porque esa partícula de oro, que ya está liberada, se envía inmediatamente a la refinería para que el carbón activado la atrape. Y el resto de las partículas de oro que no han sido desasociadas se manda a un proceso de lixiviación que le da residencia, tiempo, simplemente para permitir que el cianuro como reactivo actúe y libere la partícula. Y luego se envía también a carbón activado. 2 carbones llenos de partículas de oro y plata. Eso se manda a un procesamiento dentro de la refinería y esas partículas entonces se sacan de los carbones y se mandan a un concentrado de oro. Ese concentrado de oro es el que se seca y posteriormente se funde. Y el resultado es un metal doré, que es esa misma partícula que venimos liberando, ya sea en una etapa temprana o después de un tiempo de residencia, oro, plata, se funde, metal doré. Tal forma que nuestro producto final en esta planta de proceso es una barra que tiene una concentración de oro y una concentración de plata, que dependiendo del área de donde viene en el pit, puede oscilar entre un 70-30 o un 50-50. ¿Quién viene ahí? ¿Quién será? Llegó el gordo más gordo de Panamá, el que te hace millonario de verdad, y tú te lo puedes llevar en el Super Extra. Y pon tu cupón en el buzón. Y pon tu cupón en el buzón. Muchos cupones depositarás y así tú te podrás ganar el gordo más gordo de Panamá. $200,000, papá. Para mí solita. Para ti solita. De verdad. Yeah. Wow. Es el gordo del Super Extra. $200,000, papá. Saca la cuenta y date cuenta. $200,000, papá. Toditos para ti. La zona que estamos observando se le llama el Mason Central. El punto más bajo desde donde estamos parados son 80 metros. El supervisor de mina nos explica cómo se hace el proceso que finaliza alimentando a la planta. El proceso comienza primero con las marcaciones de pozo en el área que vamos a extraer, sea mineral o estéril. Posteriormente comenzamos a traer lo que es la perforación, la toma de muestras con el personal que tenemos aquí, la agarramos, la mandamos a los laboratorios de leyes, examinamos, vemos el porcentaje de mineral, si es estéril o sea mineral, para posteriormente comenzar la extracción. ¿El estéril o mineral se basa en qué proporciones? La parte estéril es cuando tenemos de punto 20 hacia abajo. De mineral, lo que es baja ley, de punto 20 a punto 90, mineral de baja ley, y alta ley de 1 gramo hacia arriba, a 3-4 gramos por tonelada, dependiendo de lo que nos brinde el banco. 3-4 grados de tonelada es lo que sale como producto final. Correcto, producto final ya lo que vamos a alimentar a lo que es el área de planta. ¿Cuántas toneladas se pueden extraer por día? Porque nosotros alimentamos a planta 2.500 toneladas por día, la alimentación a planta. Eso depende de los bancos que traemos. Y ahorita yo tengo un banco que vamos a empezar a extraer de 11.000 toneladas de 3.80, que tenemos para alimentación a planta, que vamos a posteriormente a pasar al patio para tenerla acumulada. La segunda parte del proceso implica ya lo que es geología. Después que nos llegan las muestras, pasamos al área de Hole Control. Tenemos un programa, es el GENCO,
que generamos los bancos para el proceso. Después, posteriormente, pasa a la planificación. Entonces, planificación de mina nos da la información de los bancos que vamos a extraer y operaciones entra a extraer el mineral o el estéril para el desarrollo o alimentación de la planta. Si es necesario, por lo que vemos donde están las bolsas así marcadas, hay que hacer voladuras como la que se hizo. Correcto, correcto. Eso depende del material. Aquí donde estamos ahorita es bastante blando, no necesitamos de voladura, pero cuando ya estamos en la parte de abajo, en el banco 76, que es andesita, necesitamos ya voladuras, como el día de hoy que efectuamos una voladura, como usted aprecia, el área que se voló del banco 82. Posteriormente, una vez volado, se comienzan a cargar los camiones. Correcto, después de la voladura de una vez entramos a la parte de operaciones y comenzamos a traer el material. ¿Y se alimenta o a la planta o...? Le pasa a la planta, al stock de baja ley o a los botaderos. Esta inmensa planta y la totalidad de sus trabajadores, la seguridad y la eficiencia de los mismos, pasa más allá de lo que ellos hagan por este pequeño lugar. En esta área usted puede observar el centro principal de la planta, que es el centro de control. Es una planta de producción de oro completamente computarizada, en la cual desde este recinto podemos controlar completamente la planta, arrancar motores, detener motores, llevar el control de proceso, en fin, controlar todas las operaciones para el mejoramiento de la eficiencia de cada una de las actividades de la planta. Al fondo usted puede observar el molino de bolas, en el cual pues se hace la reducción de partículas hasta 74 micras, que es el tamaño que hemos encontrado en el cual podemos recuperar mayor porcentaje de oro. Todo lo que ustedes ven en verde está funcionando y lo que está en rojo son los equipos que son redundantes en la planta y que nos permite tener eficiencia. Tenemos en ese molino de bolas los alimentadores con velocidades variables, también las válvulas de alimentación de cianuro, de agua o de cal, dependiendo de las necesidades de la planta. Tenemos todos los controles eléctricos de amperaje de los motores, los kilowatts de consumo del motor principal de los molinos y también las velocidades de las bombas combinado con las densidades de los productos, lo que nos permite a nosotros poder calibrar un proceso y poder cumplir con los parámetros establecidos por diseño. ¿Y de aquí se obtiene el resultado? ¿Se sabe el resultado del proceso? Correcto, en la pantalla que encuentran ustedes a la derecha, ustedes pueden observar todos los parámetros de control de la planta que se llevan en laboratorios metalúrgicos. Hora a hora el operador de esta sala de control recibe la información y con esa información se toman las decisiones de los ajustes que se tengan que realizar en el proceso. Nosotros en este momento, pues la planta fue diseñada en su primera etapa para 2.200 toneladas por día, y se tiene recuperación, estamos en ampliación a 3.000 toneladas y luego una segunda etapa de 5.000 toneladas por día. Podemos incrementar por la flexibilidad en el diseño que se hizo en la planta, podemos flexibilizar la producción y poder tener también incrementos con adición de nuevos equipos, como es un cuarto molino de bolas, sistemas de trituración adicionales, tambores lavadores y el incremento en el área de columnas de carbón, lo que nos ha permitido a nosotros recuperar por encima del 93% el oro contenido en la roca que viene desde la mina. ¿Quién viene ahí? ¿Quién será? Llegó el gordo más gordo de Panamá, el que te hace millonario de verdad. Y tú te lo puedes llevar en el Super Extra. Y pon tu cupón en el buzón. Y pon tu cupón en el buzón. Muchos cupones depositarás y así tú te podrás ganar el gordo más gordo de Panamá. $200,000, papá. Para mí solita. Para ti solita. De verdad. Yeah. Gordo del Super Extra. $200,000, papá. Saca la cuenta y date cuenta. $200,000, papá. Toditos para ti. Estamos en el corazón de la planta. Aquí se separa el mineral de la roca. El azul son los tanques de almacenamiento de agua para proceso. En el primer tanque de la derecha es donde se utiliza el agua que va principalmente para los molinos. El segundo tanque, el tanque número 2, es el tanque de agua de retorno de planta, donde se recircula el agua
desde los espesadores hasta lo que es las tinas de contención de productos. Los molinos de bolas son los amarillos con verde que están en funcionamiento en este momento y que nos permite a nosotros reducir el tamaño de partículas hasta 74 micras. En la torre pueden observar los hidrociclones, que es el sistema de clasificación de la partícula, de tal manera que el producto es alimentado desde la mina, llega a los trituradores primarios y del sistema de trituración vienen a las tolvas grises que ven al fondo, en el cual se almacena ya el producto con un tamaño de partícula de cerca de 12 milímetros. Este material es alimentado a los molinos de bolas con agua y se le agrega cal y cianuro para iniciar el tiempo de residencia y de extracción del oro, y de allí es descargado a los cajones donde por medio de bombas son enviados al sistema de clasificación de los hidrociclones, y de allí el que tiene el tamaño de partícula correcto continúa el proceso hasta los espesadores, y el que no tiene el tamaño de partícula correcto regresa a los molinos. ¿Qué función cumple el cianuro? El cianuro es una sustancia química utilizada no solamente en minería, sino en la industria química a nivel mundial, y en la parte minera nosotros lo utilizamos para poder disolver el oro presente en la roca y poder extraerlo de la roca. Esa es la principal función del cianuro. Nosotros nos encontramos en instalaciones de cianuro que cumplen con normas de prevención y normas de seguridad para poder realizar una operación que sea amigable con el ambiente y que no represente ningún riesgo para nuestros trabajadores. ¿Estos tanques qué función cumplen? Los tanques que usted observan al fondo son, el primer tanque es el tanque de preparación de cianuro y luego el segundo tanque es el de dosificación de cianuro. Con esto nosotros lo metemos a la planta y podemos entonces iniciar el proceso de recuperación de oro en la roca que viene desde la mina. ¿Qué pasa después con este cianuro? El cianuro es, como les decía, un proceso, una sustancia química, como cualquier otra que requiere un manejo adecuado y es utilizado en planta en bajas concentraciones. Aparte de esto, dentro del proceso de planta se hacen monitoreos de generación de ácido cianhídrico, control de pH, y al final del proceso, antes de que esto vaya a las tinas de depósito de subproductos, nosotros lo que hacemos es una destrucción de cianuro mediante un proceso con metabisulfito y sulfato de cobre, lo que nos garantiza a nosotros que todo el material que sale de la planta no va a causar ningún problema de tipo ambiental. Se ha cuestionado de que en los ríos cercanos había cianuro, después se demostró que no. ¿Hay posibilidad de que llegue al agua? Dentro del punto de vista del control que llevamos en planta, no hay posibilidades de que los ríos tengan cianuro. Nada más que hay que recordarles algo. El cianuro es una molécula orgánica formada de carbono y nitrógeno que tienen todos los seres vivos. Así como nosotros utilizamos de manera sintética el cianuro, existe en la naturaleza fuentes de cianuro, como puede haber en el cultivo de arroz, en el sorgo, en las nueces, incluso en el vino tinto encontramos cianuro. La diferencia está en que las concentraciones que utilizamos nosotros son concentraciones bajas que no causan ningún problema con el ambiente. Quiero decirles con esto que todas las aguas tienen cianuro a diferentes concentraciones. Haciendo una analogía, en la industria cosmética se utilizan inyecciones para remoción o para mejoramiento de faciales, Clostridium botulinum. Y esto a las concentraciones que se dosifican o que se inyectan en la piel de los seres humanos no causa ningún problema. Por lo tanto, muchas de las sustancias que nosotros tenemos debemos manejarlas adecuadamente y para eso la empresa ha tomado especial interés en poder controlar adecuadamente cada uno de los factores de riesgo que se pueden tener en la empresa. ¿Quién viene ahí? ¿Quién será? Llegó el gordo más gordo de Panamá, el que te hace millonario de verdad, y tú te lo puedes llevar en el Super Extra. Y pon tu cupón en el buzón. Y pon tu cupón en el buzón. Muchos cupones depositarás y así tú te podrás ganar el gordo más gordo de Panamá. $200,000, papá. Para mí solita. Para ti solita. De verdad. Yeah. Es el gordo del Super Extra. $200,000, papá. Saca la cuenta y date cuenta. $200,000, papá. Toditos para ti. Esta es el área donde nosotros depositamos el agua de proceso, que sale de la planta, del proceso de la planta.
Al fondo se ve el flujo de agua que cae allí para que al caer a la tina se pueda hacer las labores de sedimentación y poder recuperar el agua. En la primera tina ustedes observan también una recuperación de agua, es un agua, como pueden ver, es un agua limpia, depurada, que se utiliza para el proceso de la planta. Y eso nos permite a nosotros optimizar nuestro proceso de tal manera de no tomar agua para proceso de planta de ningún río, sino simplemente del agua de lluvia que es captada aquí, más el agua que sale del proceso de la planta. ¿Esa agua que está saliendo, sale con resto de cianuro? Esa agua no sale con resto de cianuro porque el cianuro es destruido en el proceso de la planta con un proceso de detoxificación antes de ser enviada hacia esta área. Lo que tratamos es de optimizar procesos recirculando el agua que utilizamos en planta más el agua que tenemos por bendición de Dios de la lluvia. De tal forma que estamos utilizando los recursos propios de esta área para poder realizar un proceso en el cual pues intervenga muchas labores de reciclaje y muchas obras amigables con el ambiente. Por más que lloviera de forma descomunal y se desbordaran estas tinas, nunca llegaría a ningún tipo de contaminación. Bueno, las tinas están diseñadas para que no se desborden. Este proceso que se realiza en las tinas es aprovechando el área en que nos encontramos. Cuando se hace el diseño de tinas, se toma en cuenta un balance hídrico. ¿Qué significa esto? Que es un balance entre el agua que cae de lluvia y el agua que cae de proceso y el agua que es recirculada a planta. Para obtener el permiso del gobierno para la explotación, la empresa debió presentar un programa de gestión ambiental. Esto implica, por ejemplo, el control de sedimentos. Como decíamos anteriormente, hemos explicado, el yacimiento es atravesado por varias quebradas. Tenemos que hacer un estudio de desvío de aguas, estudios hidrológicos para ver la escorrentía, estudios meteorológicos para definir la pluviometría con la que vamos a realizar nuestros trabajos, y en base a todos estos elementos, todos estos parámetros, diseñamos nuestras labores integrando la parte ambiental directamente a nuestras funciones. Por ejemplo, en el área de planta, nosotros sabemos que un riesgo de impacto puede ser el derrame de un químico, más que tenemos un río cerca, y tomamos de una seguridad de diseño, estableciendo tinas de contención que pueden albergar hasta más del 110%, el 110% del volumen de material que movemos en esa área, y otros canales, digamos, de derivación hacia una tina de emergencia, para que, digamos, canalizar cualquier tipo de derrame que podamos tener hacia esta tina y no se nos vaya al medio. Eso, por ejemplo, son medidas de mitigación. Tenemos una compensación ecológica. Nosotros tenemos un permiso de 100 hectáreas de explotación o de extracción para realizar nuestras operaciones, y estamos desarrollando una compensación forestal de 1000 hectáreas. O sea, por cada árbol que nosotros talamos dentro del área de influencia del proyecto directa, estamos reforestando con 10 árboles, al 10 por 1. El estudio realizado por los técnicos de Petaquilla Gold incluye un plan de cierre progresivo de las áreas donde se termina de extraer el oro. Conforme nosotros vamos avanzando en las áreas, una vez que, por ejemplo, la mina termina de extracción en un área determinada, Northwest, por ejemplo, nosotros entramos posteriormente, hacemos trabajo de ingeniería, recomponemos taludes, ángulos de taludes, trabajamos en las bermas, en los drenajes, comenzamos una revegetación de los taludes, ya sea con hidrosiembra o con biomanta, o estamos utilizando también especies de la zona, como el bambú, que nos ha dado muy buenos resultados por acá, y el maní forrajero, por ejemplo. Entonces hacemos un plan completo de recuperación del área, y conforme vamos cerrando áreas en la mina, vamos también cerrando, haciendo un plan de recuperación del área. Tenemos estipulado que tiene que dar por lo menos en un 95% de la forma como estaba anteriormente. Por ejemplo, dentro de un área donde nos va a ser muy difícil rellenar, en el Tajo, está proyectado que
que en esa área quede un lago que se va, que vamos a trabajar y vamos a cultivar con peces, ¿no?, de la zona, y que va a estar conectado, digamos, al río, en un área. El resto del área sí vamos a revegetarla y vamos a reforestarla. Desde sus inicios, el proyecto minero del ingeniero Pfeiffer Carles puso en práctica la responsabilidad social empresarial y comenzó a beneficiar a las comunidades de su área de influencia, cambiando así la vida de sus habitantes. Pfeiffer Carles creó la Fundación Petaquilla, que busca beneficiar a más de 180.000 personas que viven en 50 kilómetros a la redonda de la mina. La Fundación Petaquilla promueve una cultura de desarrollo sostenible, crea programas sociales que promueven la independencia económica de los participantes, brindando cursos y asesoramiento en distintas áreas. En salud, por ejemplo, puso en práctica varios programas y la Fundación construyó el Hospital Rural de Coclecito, que atiende alrededor de 20 comunidades de este sector. Con esto se bajó el índice de mortalidad infantil y se salvaron varias vidas tras accidentes domésticos o con animales en la selva de personas que antes no tenían un centro cercano de salud donde asistirse. La empresa tiene a disposición, además de las autoridades sanitarias, sus helicópteros para los traslados de urgencia desde los lugares remotos o de difícil acceso. El doctor Leonel Arocema, director ejecutivo de la Fundación Petaquilla que preside Pfeiffer Carles, indicó que también se construyó un importante tramo de carretera para poder llegar a la mina, lo que sirvió para pobladores de una extensa zona, los que antes, para llegar a los servicios de un pueblo o de la ciudad, debían bajar a través de la selva montando a caballo. Los beneficios sociales del proyecto minero Petaquilla con respecto a las comunidades que están bajo su efecto, su área de influencia, son grandes. Ejemplo, aquí en Coclecito, que es la comunidad más amplia, podemos observar que hay carreteras, a diferencia de las otras comunidades donde hay una sola carretera paralela a la carretera principal. Aquí ya la comunidad tiene carreteras propias, todas realizadas por el proyecto minero, efectuadas en las distintas barriadas. El Coclecito está compuesta por 6 barriadas diferentes y todas tienen su carretera. Y en lo que hace al apoyo en la educación, porque ¿cómo llegaba acá un docente? Los docentes se negaban antes a llegar al área porque no habían carreteras que les permitieran un buen acceso y mucho menos alojarse. Al conocer nosotros esta realidad y esta experiencia, el proyecto minero construyó las carreteras que usted está viendo en la población. Además construyó un albergue de educadores que aloja actualmente a 30 educadores. ¿Y antes dónde? Antes era allá. Antes el albergue de educadores era allá y no alojaba a muy pocos y en condiciones insalubres y de mal alojamiento. Hoy en día, mire la diferencia. Esto es un lugar que ellos se sienten orgullosos de venir a vivir aquí porque realmente tienen todas las comodidades internas y están muy cercanas a las áreas de trabajo. Pero la acción social que ha emprendido Petaquilla Gold aquí en la zona de Coclecito, como por ejemplo con este instituto de vocación profesional, ha llevado a que otra minera, la minera Panamá, que se dedica a la explotación de cobre, haga lo mismo. Y en conjunto aproveche algunas cosas que ya están hechas, como por ejemplo esto y la red de saneamiento que existe, para poder ampliar este instituto, y son obras que ha comenzado. Un grupo con visión moderna, que no solo ha logrado su cometido empresarial, dada la alta tecnología que utiliza, sino que además ha impactado positivamente a los habitantes de su área de influencia, asegurándoles el presente y posibilitando su desarrollo futuro. El ingeniero Pfeiffer Carles no oculta su satisfacción por esto, al tiempo que lanza nuevos emprendimientos para apoyar a los panameños, como es la Fundación La Castilla del Oro. ¡Prepárate! No es lo mismo una quincena que una quincena en el Super Extra. ¡Los damos del ahorro!